flash floods have hit parts of Saudi Arabia as heavy rainfall has been recorded across the kingdom since last week. Hace mucho tiempo, asociamos a Arabia Saudita con calor abrasador, sequía y desiertos. Siendo un conglomerado de áreas predominantemente desérticas y parcialmente áridas, el territorio estaba lejos de ser verde. Históricamente, el país nunca ha visto más de 150 milímetros de lluvia por año. Sin embargo, un fenómeno impactante está ocurriendo ahora en esta área desértica. El desierto se está convirtiendo rápidamente en tierras agrícolas fértiles, y este fenómeno está sorprendiendo incluso a los científicos. ¿Qué está pasando en este desierto? ¿Es la voluntad de Dios? Eso es exactamente lo que veremos en este video, así que mantente atento hasta el final para no perder ningún detalle. Arabia Saudita se está volviendo verde. Las fuertes lluvias dejaron a la Meca y otras áreas gravemente inundadas. Pero semanas después, el desierto estaba verde, particularmente en el oeste, debido al exceso de agua. Durante los periodos lluviosos, Arabia se cubrió de campos verdes llenos de ríos, mientras que las depresiones se convirtieron en lagos llenos de vida. Los camellos están pastando en la hierba fresca, y los arbustos otrora áridos ahora están vibrantes de color. La vegetación ha crecido tanto que puede ser vista desde los satélites espaciales de la NASA. Algunos musulmanes creen que la vegetación es prueba de una profecía que dice que la última hora no llegará hasta que la tierra de Arabia se transforme en campos y ríos. De la misma manera, la tierra se llenó de todas las formas de vida y seres, tal como lo describió el profeta. El reciente periodo de fuertes lluvias en Arabia representa el final de la era glacial, que prevaleció en la Tierra durante los últimos 2 millones de años, en ciclos consecutivos de declive glacial y mareas, dejando marcas distintivas en la forma de la superficie de la Tierra en general, y en el hemisferio norte en particular. Río de granizo corre por el desierto árabe. Parece tan extraño, ¿verdad? Pero Arabia Saudita ha presenciado un río de agua helada y granizo fluyendo por el desierto de Arabia. Por más extraño y surrealista que parezca, una severa tormenta de granizo pintó el desierto de blanco. Tormentas intensas seguidas de granizo ocurrieron a gran escala en diferentes partes de Arabia Saudita. Estas fueron acompañadas de un granizo espeso que cubrió completamente las tierras desérticas de la ciudad de Jail, así como la región de Asir. Curiosamente, una imagen circuló en las redes sociales, mostrando un camello que caminaba sobre el suelo blanco de granizo, después de la ocurrencia de la tormenta. Una inundación repentina ocurrió en la provincia de Jail, en el norte de Arabia Saudita, fluyendo a través del paisaje desértico, debido al derretimiento del hielo. El significado espiritual de la previsión del tiempo. Extraños fenómenos naturales ocurren continuamente en Arabia Saudita, evidenciando que la palabra de Dios está claramente apareciendo. Si miramos de acuerdo con la Biblia, los cambios relacionados con el clima no ocurren por casualidad. Jesús se refirió a la previsión del tiempo de ese día en Mateo 16. Y llegando los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pidieron que les mostrara alguna señal del cielo. Pero él, respondiendo, les dijo: Cuando es la tarde decís, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está de un rojo sombrío. Hipócritas, sabéis discernir la faz del cielo, pero no conocéis las señales de los tiempos. Entonces, cuando un fenómeno climático inusual ocurre, muchas personas creen que es una señal de Dios, de que Él quiere enviar algo a la humanidad. El caso de Arabia Saudita es un ejemplo. Deberían haber entendido que, con todo lo que estaba ocurriendo y lo que vino después, el Mesías estuvo entre ellos, como fue anunciado. Aún así, la Biblia revela señales de su segunda venida. Por ejemplo, Jesús dio una profecía detallada en Lucas 21 de cómo estarían las cosas al final de esta era, con el reino de Dios a punto de asumir y reemplazar el gobierno de Satanás en este planeta. Después de enumerar condiciones y eventos, Jesús hizo otra analogía diciendo: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, por vosotros mismos sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Dijo además: Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Por favor, entiendan. Velar no nos hace dignos. Eso depende de nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a Él. El perdón ofrecido a través de Cristo es lo que nos hace dignos de estar delante de Él sin culpa, cuando nos arrepentimos y lo seguimos. Por eso oramos siempre. Pero Jesús nos dice que discernamos las señales de los tiempos y observemos lo que está ocurriendo. Esto nos dará un sentido necesario de urgencia, junto con paz interior y confianza en Dios para continuar. Vamos a ver ahora las 7 condiciones de los últimos tiempos que debemos observar. Dios está muy cerca. Las señales están revelando la previsión del tiempo espiritual de nuestros tiempos. Si observamos con cuidado, veremos que la metáfora de la higuera floreciendo indica que el reino de Dios está muy cerca. 1. El declive de las naciones de habla inglesa. Esta es la primera señal. Muchas profecías bíblicas son sobre Israel, pero incluyen mucho más que el Estado judío moderno. El pueblo judío es en su mayoría de Judá, solo una de las 12 tribus de Israel. Estudiando la historia y la arqueología junto con la Biblia, es posible determinar quiénes son los descendientes modernos del antiguo Israel. Los primeros entre ellos son los pueblos de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de habla inglesa. Desafortunadamente, las profecías bíblicas describen el declive de los israelitas de los últimos tiempos. Esto será causado por una combinación de guerra, colapso financiero, desastres naturales y ruptura social, con inmoralidad y pecado nacional llevando al castigo. El Estado judío moderno de Israel estará en una situación especialmente alarmante. Actualmente, el país está rodeado por amenazas, un Irán que pronto tendrá armas nucleares, armamento químico y biológico sirio al norte, y grupos terroristas de todos lados. Estos males están aumentando rápidamente en la sociedad actual, con insultos, mentiras, asesinatos, robos y completo desprecio a Dios. Después, se menciona a Efraín, la tribu que lideraba las tribus del norte de Israel, las 10 tribus del norte, en contraste con el reino del sur de Judá. Entonces esta profecía es para los pueblos modernos de habla inglesa, ya que el mensaje de Oseas era principalmente para los pueblos de los últimos tiempos. 2. Un superestado de 10 miembros centrados en Europa. Con un análisis de la historia, la profecía muestra la formación de un superestado de 10 naciones centrado en Europa, o grupos y naciones, poco antes del regreso de Cristo. Una reaparición final del Sacro Imperio Romano. El libro del Apocalipsis llama a este bloque de poder y a su dictador bestia, el sistema retratado como la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos. El renacimiento final es lo que Daniel 11 presenta como el último reino del norte, al norte de Jerusalén. En Daniel 2, los 10 dedos de los pies de una figura humana de metal eran equivalentes a los 10 cuernos del renacimiento final. A medida que el poder militar y político de Europa se desarrolla, un líder religioso influyente sobre una iglesia poderosa guiará y unificará este nuevo superpoder. Este imperio de corta duración será orquestado por Satanás, las 7 cabezas y 10 cuernos emergiendo de él. Puedes ver esto en Apocalipsis. Sorprendentemente, el poder de la bestia y su líder serán adorados en todo el mundo. Satanás transformará este poder político y militar en una gran cruzada religiosa. Juan escribió: «Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia». Esto preveía la caída ya ocurrida del Imperio Romano y su resurrección, que vendría después. De hecho, han ocurrido varios renacimientos romanos sucesivos. Adoraban al dragón que daba autoridad a la bestia. Adoraban a la bestia. Luego, es un poder militar y político junto a un poder religioso. Apocalipsis 18 muestra el sistema, llamado Babilonia, convirtiéndose en un gran poder económico, también. Y recibió una boca que decía cosas grandiosas y blasfemias, además de autoridad para continuar por 42 meses, 3 años y medio. Esto corresponde a la hora o corto periodo del renacimiento final del que hablamos. Entonces, este es un poder totalitario de nivel mundial, como nunca se ha visto antes. 3. Una poderosa iglesia falsa. Conforme el nuevo poder militar y político en Europa se desarrolla, un líder religioso influyente, sobre una iglesia poderosa, dará orientación y unidad a este superpoder.
El libro del Apocalipsis se refiere a esta iglesia como la gran ramera y la madre de las rameras, y a su líder como el falso profeta. Una mujer es usada para representar a Israel y a la verdadera iglesia en Apocalipsis 12. La verdadera iglesia es la iglesia del Dios vivo y se convertirá en la esposa de Cristo en su retorno. Esta mujer está vestida de lino fino, limpio y brillante, representando los justos actos de Dios como su pueblo fiel. Pero en contraste, en Apocalipsis 17, una rica mujer inmoral es usada para retratar el renacimiento de la antigua Babilonia pagana como una falsa iglesia. Esta falsa iglesia, liderada por el falso profeta que realizará grandes milagros, dirigirá el imperio romano de los últimos tiempos, al igual que el antiguo imperio y sus renacimientos anteriores. A través de sus relaciones influyentes con los círculos políticos y sociales más altos, se convertirá en el orgullo de este mundo, pero también será la perseguidora implacable del pueblo de Dios. Dios la acusa de embriagarse con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Sus raíces culturales y religiosas se remontan a la antigua Babel, la ciudad donde la humanidad se rebeló contra Dios justo después del gran diluvio de los tiempos de Noé. Cuando el apóstol Juan vio a esta prostituta, que representa la falsa iglesia, quedó muy asombrado. Entonces, el ángel le dijo a Juan: «Las aguas que viste, donde está la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas». 4. Nuevas alianzas y el rey del sur. La globalización ha resultado en el ascenso de nuevos poderes, en lugar de superpotencias dominantes. Naciones más pequeñas retienen los grandes poderes de la actualidad, e incluso las organizaciones terroristas más pequeñas causan estragos y miedo en enemigos mucho mayores. Todo esto está llevando a nuevas alianzas. Estas relaciones se basan en beneficio financiero, incluyendo el comercio regional, y en protección mutua, con consolidación de fuerzas militares. Entonces, con el declive de las naciones de habla inglesa mencionado anteriormente, ¿quién llenará el vacío de poder? Mucho de la respuesta está en Daniel 11, la profecía más duradera de la Biblia. Los historiadores pueden mostrar punto por punto exactamente lo que Daniel profetizó. Alejandro Magno, los grandes imperios del mundo, varias guerras y conflictos a lo largo de los siglos. Y luego viene el versículo 40, que trata del fin de los tiempos. Lo que vemos aquí es la potencia europea unida, mencionada anteriormente, como el rey del norte, que está al norte de Jerusalén. El rey del sur es más probablemente un grupo de naciones islámicas, ubicadas al sur de Jerusalén, que se unirán para proteger y aprovechar sus intereses, religión y cultura. Puedes leer un análisis detallado de esto en nuestra guía gratuita de estudios, El Medio Oriente, en la profecía bíblica. ¿Qué podría causar la guerra entre estos dos poderes regionales, Europa y el mundo árabe? Solo el tiempo lo dirá. 5. Un vasto bloque de poder asiático. Apocalipsis 9 revela un gran poder regional asiático cuyos ejércitos gigantes atacarán a las fuerzas del rey del norte en los últimos días. Esto será anunciado por la sexta de las 7 trompetas del libro. Nuestro mundo será maravilloso, con Cristo como nuestro Rey. Ese es el mensaje que predicamos hoy, el Evangelio del Reino de Dios. Esta guerra será tremenda, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí el número de ellos. Este evento, la plaga de la sexta trompeta, llamada el segundo Ay, parece ser un contraataque masivo desde más allá del río Éufrates contra las fuerzas lideradas por Europa, a lo que fue la plaga de la quinta trompeta, o primer Ay. En Apocalipsis 16 vemos nuevamente a los reyes del Oriente específicamente asociados con el río Éufrates. Estas fuerzas cumplirán un papel importante en los eventos finales de esta era. 6. El Evangelio predicado en todas las naciones. El verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios debe ser predicado a todas las naciones del mundo. Esa es la misión dada a la Iglesia de Dios. Al exponer los eventos que precederán su regreso, Jesús dijo que el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero sabemos que llegará un tiempo en que el Evangelio ya no será predicado. Dios dice en Amós 8 que habrá hambre de escuchar las palabras del Señor.
La iglesia de Dios de esa época será tan perseguida que no podrá predicar el Evangelio. Recuerda lo que ya leímos en Apocalipsis 13. Y luego, en el tiempo siguiente, de gran tribulación, Dios enviará 2 testigos para predicar. Y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. Entonces parece que la hambre de la palabra ocurrirá antes de la gran tribulación, cuando la destrucción y el cautiverio sean inminentes. Los 2 testigos de Dios harán oposición a la bestia y al falso profeta. Jerusalén se encontrará en medio de una gran batalla espiritual, a medida que los eventos de la profecía lleguen a su apogeo. 7. La novia de Cristo se prepara para su retorno. La iglesia de los últimos tiempos se prepara para servir al Cristo vivo en su regreso. Esto es necesario para que sus miembros estén listos para gobernar en el reino de Dios, para que lideren y enseñen los caminos de Dios en el futuro. Son personas llenas del Espíritu de Dios, que creen que su propósito es servir a los demás y desarrollar el fruto del Espíritu en sus vidas. Apocalipsis 19 habla de este momento grandioso, que culmina después de que todos los sellos del libro sean abiertos. Y luego, ¿qué sucede? Prepárate para la venida de Dios. Los fenómenos naturales siempre traen confusión a las personas, pero aún así, esto nunca ocurre por casualidad. Todo ocurre por una razón, que es la voluntad de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reconocer todas las señales y prepararnos para ellas. Primero, debemos prepararnos como si Jesús fuera a venir hoy, porque ninguno de nosotros sabe cuándo puede ser el último día de nuestras vidas. Podemos hacer esto todos los días, pidiendo a Jesús que nos cubra con su justicia y nos llene con su Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos prepararnos para la espera. Los primeros cristianos esperaban que Jesús volviera durante su vida. Pero al estudiar la Biblia, incluyendo las palabras de Jesús, nos damos cuenta de que el día del Señor será retrasado, y los cristianos necesitarán perseverar mientras esperan la promesa de Cristo. Yo volveré. Jesús comparó esta espera a la experiencia de los siervos que habían sido dejados a cargo de la casa y la propiedad por su maestro, mientras él estaba lejos en un largo viaje. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, si a medianoche, si al canto del gallo, si por la mañana, para que viniendo de improviso, no os halle durmiendo. Jesús también dio una lista de señales que indicarían su regreso y advirtió: y mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. Porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Finalmente, el apóstol Santiago nos recuerda: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es decir, fuera de tiempo. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Al final, Jesús regresa y el reino de Dios llega. Este es el fin de esta mala era presente, cuando el mundo entra en una nueva era, un nuevo comienzo, en el que prevalecerán la paz y la verdadera religión. Será un tiempo en que toda la humanidad podrá recibir salvación y vida eterna. Nuestro mundo será un lugar maravilloso, con Cristo como nuestro Rey. Este es el mensaje que predicamos hoy, el Evangelio del Reino de Dios. El Reino de Dios establecido en la tierra por Jesucristo. Este mundo será muy diferente al que vemos hoy. Hambre, sufrimiento, esclavitud infantil, guerras, violencia, rebeliones. Estas cosas se convertirán en pasado, en historia. Este mundo será un lugar diferente bajo el gobierno del reino de Dios. Es bueno saber si va a llover o hacer sol. Las previsiones del tiempo son buenas para saber el clima de mañana, pero nosotros estamos mirando más allá. Porque sabemos que al final el sol brillará, ¿verdad? Como estás discerniendo los signos de los tiempos que Jesús mandó observar, si estamos vigilando con atención y guardando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, veremos cuando la higuera florezca. Entonces, sabremos y esperaremos que el reino de Dios esté muy cerca.
Ahora nos gustaría saber tu opinión sobre el tema. Déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video.